Hola, zaragocistas. Sí que lle menester que os fichases nos salgan bien, porque veyendo o partido en Albacete, pues yo me quedé prou desanimado con la imagen que dio el equipo, que dio pues, posiblemente a peor, desde que lle Rubén Sellés se salió sin tensión, se salió sin intensidad, y el Albacete pues lo tenía pro fácil como para marcar pronto, poner un gol en el marcador, para controlar el partido sin, sin apenas problemas y con una imagen que me disa pro enfaigado con lo que queda, porque más ahora pues vienen partidos con equipos de nuestra liga también, de que cal pues lo mismo que con la Real Sociedad B o así, pues a lo menos pues no perder, porque ya hemos tornado a estar descolgados otra vez. Hemos perdido esa oportunidad que teníamos de engancharnos, y ahora pues tocar otra vez pues con menos partidos pues probar de ganar y de amanarse a la salvación, porque encima pues esta jornada estoy por un mal en cuanto a resultados, y creo que sí, si tú no ganas pues a la fin pues los tuyos rivales pues sí que van a ganar. No siempre va a ser que, que no ganes y que no ganen tampoco no nosotros. Así es que se nos complica, y la verdad pues una vez más pues los problemas en el medio campo que no creía Chuego. Hemos tornado a no crear ocasiones de gol, Corlo demasiado solenco, y la verdad pues que el 11 pues que tenía cambios, pues me pienso que también por obligación de baixas y también pues de querer dar un toque distinto a lo que se lleva viendo, pues. Pero a verdad lo que me hizo peor fue esa sensación de impotencia de no estar en ningún intento en el partido, y la sensación pues esa, ¿no? De que con tan poco pues te ganan muy fácil, hacerlos también en defensa, en el segundo gol pues y un error uno tras otro, y que si tenemos un man a man y se torna a fallar, pues en la jugada venían pues te fan o segundo gol, y bueno pues ya partido rematado, y se iba pues con una esperanza de que se va a lo menos competido o partido de Castellón pues Tisarlaza, ¿no? Pues ante un rival mejor, pero el Albacete sí que venía en buena trayectoria, pero me pienso que tampoco no hay un equipo que siga tan lejos de lo que se ve, de lo que se ve yo en Don Carlos Belmonte. Mm, la verdad que Sellés ya fa pro con lo que tiene, y, y dijo pues dos mensajes muy fudos, muy importantes. Uno con los cambios, te decida la directiva que lleve menester, que le traiga refuerzos, metiendo a dos zagals como Barrachina y Lucas Terler, de decir pues es que no tengo otra cosa. Y lo que dició en rueda de prensa, cuando siempre has vendido o trabajo dos y los jugadores, pues decir que no se puede salir con esa actitud, pues y un mensaje muy claro, y cada vez pues me dice una mica enfegado, como digo, pues de no salir a los partidos como Cali, y más que más en la situación que es en la clasificación. Y ese mensaje pues espero que caiga bien, y que provoque una reacción, que me pienso que es lo que buscaba con esto. Y bueno, pues Ozaguer día ayer de un mercado de invierno pues nos trayó tres jugadores más a sumar pues a los dos que ya llegan. Robert, que ya jugó en Albacete, y a verdad llegué
estilo poco salvable del equipo. Pues, te mandó balón, de buscar líneas de pase, pero podía hacer poca cosa. Agada, que hay una incógnita, después de varios meses sin jugar, tampoco le veíamos jugar. No se puede decir cosa de él, antiparte que París un delantero muy potente físicamente. La Dios que yo en lateral cucho que conoce a Rubén Selles y yo ya con eso me fío y que mi París más bueno, Kumik que no le me daba, de verdad, o si yo paso por el Sporting de Sison y los dos que vinieron, el jugador do Betis B, no sé si lo decide bien, Maula o Mayula, que bueno, pues lo poco que leí, pues son buenas referencias, pero veremos si es lo que estamos en el medio campo y que llega a posición que yo me pensaba que le va a reforzar más y lo único jugador que sí que me parece un buen refuerzo así en primeras que el Yamik, un jugador que ya conocemos, que hizo una grata impresión cuando estoy aquí, que hay que digo venir cuando en cada puede dar un buen rendimiento, no como otros jugadores que han dicho mucho más y no han feito cosa de venir y sí que pues un refuerzo importante con un jugador con experiencia que también se ameniste en este equipo con poderío y que para yo pues en primeras pues este día pues un mejor fichase de los que se han feito en este mercado y bueno pues como digo los tres partidos que vienen ahora pues van a marcar la temporada para bien o para mal si estos refuerzos van a estar para continuar el año venir en segunda o si son refuerzos pensando también en primera federación. Una categoría que si la segunda ya es difícil, pues esa no lo oye menos y que bueno, pues al Deportivo La Coruña le costó 4 años pullar de categoría y también podemos decir que otros equipos Basodon y después en cada han plegado a primera división como o Mallorca o Oviedo, pero que también han pasado mal, así que yo de verdad que preferiría no pasar por eso y ahora pues a ver si con estos refuerzos pues yo puedo para darle una cara distinta al equipo que a verdad llegue cal. Venga, bueno.